Muy buenas noches, compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Salvador Cruz Hernández y en esta ocasión presentaré la evidencia de aprendizaje, vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador, correspondiente a la unidad 3, Neoliberalismo y Globalización, de la asignatura Contexto Socioeconómico de México. No podemos comenzar sin antes preguntarnos qué es el neoliberalismo. Dado que es un concepto que ha sufrido variaciones en los últimos 70 años, sí podemos decir que es una corriente del pensamiento tanto político como económico moderno, cuyas principales características son políticas monetarias restrictivas, que en otras palabras es mantener la moneda estable. Esto se logra por medio del incremento de las tasas de interés, esto con la búsqueda de reducir o bien mantener estable la inflación. Otra de las características importantes es la política fiscal restrictiva, que no es otra cosa que reducir el gasto público o gasto corriente del gobierno, incrementando los impuestos al consumo, pero reduciendo los impuestos a la producción. Dicho en otras palabras, las políticas fiscales restrictivas benefician al sector privado. Una característica más del neoliberalismo es la privatización, que no es otra cosa que dejar en manos del sector privado la generación de riqueza de un país. En otras palabras, la participación del Estado en empresas paraestatales se reduce. Esto bajo la premisa de que mediante el beneficio individual se alcanza el beneficio social. Quizá la característica más importante del concepto neoliberalismo es la liberación del mercado. Esto es reducir la regulación por parte del Estado en materia económica, permitir la libre movilidad de los capitales y la flexibilidad laboral, dejar que las reglas de mercado mantengan la economía estable. Esta última característica, la liberación del mercado, ha producido un fenómeno que se denomina globalización. Esto se caracteriza por la integración económica de los países, consecuencia de la apertura del mercado provocado por el neoliberalismo. Esto da lugar a un proceso económico, político, social y empresarial de comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Esto se traduce en la producción de una cultura común. La influencia en el entorno tanto de la globalización y el neoliberalismo lo podemos ver en múltiples ejemplos. En el caso de México tenemos el Tratado de Libre Comercio, el cual se está renovando, en el cual se puede enviar mercancías libremente entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la mayoría de los coches que manejamos, que proceden de otros países. Los celulares, este celular de moda que todo el mundo desea tener, muchas veces se produce en China, se produce en Japón, se produce en otra parte del mundo. Pero lo más importante de todo, el tema cultural. ¿Cuántos de nosotros ya hablamos inglés en México como segunda lengua? Anteriormente se mencionaba que un país cuando conquista a otro, lo primero que pone es su cultura. Y pues aquí tenemos un ejemplo moderno de lo que sucede con el neoliberalismo. En conclusión, no podemos decir que el neoliberalismo, como modelo económico, sea bueno o malo por naturaleza. Esto depende cómo se utilice. Sin embargo, lo que sí podemos decir que los resultados que ha tenido en estos últimos años es que ha provocado un mayor índice de pobreza, una reducción del beneficio común, pero también ha tenido importantes avances en materia de desarrollo económico, aunque la riqueza no ha sido repartida en forma equitativa. ¿Nos encontraremos en decadencia del modelo neoliberal? Buenas noches.